porque esto aparte de ser nuestra conexión con nuestro cuerpo, ahí creamos vida. Es porque estoy en una lealtad invisible. Todos aquellos que son promiscuos y que están con muchos o no. Los niños se enamoran literal de la mamá y las niñas se enamoran literal del papá. En una relación sexual hay tres. Somos él, yo y nuestra mente. Cuando no entendemos por qué caí en un triángulo amoroso. O sea, cuando tú estás en presencia en todos tus aspectos de tu vida, lo puedes disfrutar. Están repitiendo una herida que no fue resuelta por sus ancestros. Porque sabemos que cada herida tiene una máscara que nos ponemos, ¿no? Entonces esa ira y ese deseo de venganza también me desconecta de mi cuerpo y de mi sexualidad. Sanar tu linaje masculino es también honrar al femenino. Buenas, buenas, hermosas almas. Gracias nuevamente por estar aquí en nuestro nuevo episodio donde vamos a abordar un tema muy bonito y muy profundo, que es la sexualidad femenina. Y como siempre estamos con la doctora Neisy, que estamos aquí juntas abordando este espacio, estos temas tan bonitos. Y hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial para mí y para la doctora también, sé que es muy especial. Así que bueno, bienvenida Gina Tatiana, ella es comunicadora social, ha creado muchas comunidades a lo largo de su experiencia y de su recorrido. Y bueno, hoy está aquí como esa gran invitada donde le preguntamos, oye, ¿qué quieres hablar? ¿Qué tema te gustaría abordar? Y nos dijo, la sexualidad femenina sagrada. Entonces, bueno, gracias por estar aquí y ante todo, pues también quiero compartirles que es mi hermana. Gracias, Doc, por estar aquí nuevamente, por hacer posible esto y nuevamente gracias, Steven, por este espacio tan bonito que ha nacido de tu corazón. Gracias por acoger ese llamado de todo corazón. Muchas gracias. Gracias, Gina, por venir. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta y sobre todo por darme la posibilidad de elegir qué tema quería hablar. Muy Cuéntanos, interesante. ¿por qué? ¿Qué te trae este tema, gorda? ¿Qué pasó por tu cabecita cuando lo empezamos a hablar y dijiste, bueno, la sexualidad femenina es algo que siempre has ido compartiendo? Lo que pasa es que, bueno, en mi vida tuve dos esposos que son los padres de mis hijos y los dos me engañaron, me pusieron los cuernos, entonces empieza como esa autoculpabilidad de, no, es que soy fea, es que no soy bonita, no es normal, digamos que en ese balance que uno hace, pues las dos relaciones terminen por lo mismo, porque me engañan. Entonces empecé en esa búsqueda y yo dije, pues soy bonita, pues soy trabajadora, pues, es decir, empecé a descartar y una de las cosas que me quedó ahí como sonando es, yo creo que yo no soy buena en la cama. Entonces, por eso buscan otra pareja que les da lo que yo no les daba. Y a raíz de ahí empecé a hacer como la búsqueda de esa información de qué me faltaba. Yo quería ser buena en la cama para que no me volviesen a engañar en ese proceso y empecé a buscar información. Empecé a informarme un poco más acerca de la sexualidad y entonces es ahí donde empecé a darme cuenta que hace muchísimos años, siglos, en la época victoriana, nos llamaban a las mujeres locas y que sufríamos de histeria femenina, porque nos daban dolores de cabeza, porque teníamos insomnio, porque estábamos súper irritadas y nos mandaban donde el médico que al final decía que teníamos un paroxismo, se llamaba histérico, y para poder solucionarlo, pues el médico tenía que tocar nuestros genitales, el clítoris, hacernos unos masajes hasta que llegábamos al orgasmo y en ese momento pues ya estaban curadas las mujeres. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Entonces profundicé muchísimo más y me di cuenta que después de tantos años de tener relaciones sexuales, ser madre de dos hijos, pues yo no había tenido un orgasmo. Wow. Y entendí que si yo no tengo un orgasmo, si yo no me satisfago, pues esa otra persona que está conmigo tampoco va a sentir
esa emoción, ese orgasmo, y no le voy a poder, entre comillas, dar ese placer Ujú. que los dos debemos tener y debemos unirnos, ¿no? Y a partir de entonces empiezo a crear una comunidad de mujeres donde empiezo a hacer talleres para enseñarles amor propio en todos los niveles. Entonces, amor propio físico, mírate al espejo y quiérete tal cual eres, con esas estrías, con esos gorditos o con ese Ujú. exceso de delgadez. Hablamos desde la parte psicológica, entonces traigo un invitado especial para que nos hable de cómo tenemos que amarnos, cómo tenemos que entendernos. Y yo daba en la última charla ese amor propio sexual, ¿no? Y les Ujú. enseñaba cómo se debían masturbar, cómo debían llegar a un orgasmo. Ujú. mm, y a partir de entonces me gusta y me apasiona muchísimo poder guiar y ayudar a las mujeres desde mi experiencia, porque no soy experta en sexualidad, y poder echarles una mano en ese proceso. Muy interesante, Gina. Gracias por compartirlo. ¿Qué diríamos desde lo sistémico familiar? Desde el transgeneracional. Ya en el caso que tú planteas, es muy importante primero entender que para ti fue positivo porque fue un maestro y tú aprendiste del maestro, entonces te empoderaste, entonces Gina se empodera como mujer, no solamente desde la sexualidad, sino también a nivel profesional, ¿sí? A nivel profesional se empodera, empodera su sexualidad y no solamente eso, sino que empodera a otras mujeres. O sea que ahí para ti fue positivo, fue un buen maestro, ¿ya? Para ti por la forma como tú lo asumiste, que me viniste a decir, qué pasó aquí, qué es lo que hay que hacer, cuál es la solución y ya me pongo en ello. Si lo miramos desde lo sistémico, ¿qué puede haber pasado? Tus preguntas fueron, ¿será que yo a mí me falta algo? O sea, ¿será que yo, o sea, mi culpa, por mi culpa, por mi culpa? Entonces, desde lo sistémico podemos traer hipótesis. Estaba en el lugar de la mamá de mi pareja, por ejemplo. Entonces, haber asumido el rol de la madre, ya ahí ya se fractura la relación de pareja porque es la mamá con su pareja, pues no tiene sexualidad, no puede responder. Habría que revisar si es por allí. También te cuento que asumí una terapia de una señora con su pareja, ella está con su pareja, vive con su pareja y tiene ese, lo que tú planteaste, ella lo sentía totalmente. Entonces ella dijo, yo quiero mejorar mi sexualidad, yo quiero revisar mi sexualidad. Y lo que encontramos ese día en esa terapia que fue presencial y grupal fue, llegamos al embarazo de la mamá de ella. Y ella tiene la historia. Ella tiene la historia. La mamá ya tiene muchos hijos, no quiere quedar embarazada, quiere perder ese bebé, digamos que se exagera en lo que ella hace a ver si de pronto pierde el bebé, o sea, está totalmente rechazada desde la fecundación, cuando está en el útero y cuando nace, ¿ya? Entonces, una niña rechazada porque la mamá ya tiene muchos hijos y además de eso vive una historia de maltrato violento, ¿sí? Violencia intrafamiliar. Ella no ha sentido la conexión con mamá. Entonces, ahí, si no tengo la conexión con mamá, obviamente, no tengo la conexión conmigo, que es lo que tú empezaste a hacer, ¿sí? Ah, me voy a conectar conmigo, voy a buscar mis recursos. Entonces, primero, para ella fue reconectar con mamá, entendiendo que mamá es una mujer también, que tiene sus virtudes y que tiene sus defectos, que tiene sus heridas, y en ese momento en la vida que ella vivía, pues era lo que podía, ¿ya? Entonces fue ver a mamá compasivamente y conectar con su útero otra vez y conectar con la vida intrauterina desde otra percepción, que es la percepción de ella que quiere sanar, es tomar la vida así como me fue pasar. Y ahí se empieza a sentir algo diferente, ¿ya? El llegar a conectar con el abrazo de mamá. Entonces, yo conecto con ese abrazo de mamá, ahí empiezo a sentir cosas muy diferentes en mi cuerpo y eso también
me lleva a sentir cosas muy diferentes con mi sexualidad. ¿Cómo te Qué parece esa bonito, historia? Doc. ¿Cómo te Wow. parece? A mí me encanta siempre estar aquí como escuchando y aprendiendo cada día más y más porque vas como abriendo más conciencia y vas entrando, ¿no? Vas mirando y vas diciendo, ah, mira, esto es posiblemente lo que a mí me pueda estar pasando. Bueno, yo quiero compartirles algo. Gracias, nena, por compartir tu historia porque es tu intimidad y te estás como exponiendo, pero es maravilloso porque tú que nos estás viendo, si eres mujer y has pasado por alguna clase de estas cosas, simplemente es darle la vuelta, transformarlo y acogerlo como lo hizo Gina. Porque Gina, en vez de quedarse en ese dolor, obviamente tuvo un proceso, ¿no? Evidentemente, tuvo que haber pasado algunas etapas de su vida para coger toda esa fuerza, ese dolor y transformarlo en amor y empoderarse, como dijo bien la doctora Nancy, en una mujer que está guiando a todas las mujeres desde su experiencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace que nosotros podamos compartir desde lo que nosotros hemos vivido desde nuestra historia. Así que bueno, gracias por compartirlo y a mí me pareció muy clave algo que dijiste. Nunca he tenido un orgasmo y quiero hilarlo con lo que dijo la doctora porque realmente cuando nosotras hemos sentido que nunca hemos tenido un orgasmo es porque estamos desconectadas de nuestro cuerpo. Y Así esto es. es transgeneracional también, porque nuestras mujeres, cuéntenme a ver si nos sentamos a hablar con mamá y cómo nos enseñaron a nosotras la sexualidad a las mujeres. Mamá se sentó contigo, Gina, mamá se sentó contigo, doctora Nancy, a Nunca. comentarte qué es No, el sí. placer, Si qué ni es... siquiera nos avisaban que nos iba a venir el periodo, ¿cómo nos iban a decir que alguien iba a entrar en nuestro cuerpo? O sea, Ujú, no. ujú. Exacto. Entonces desde ahí nos empezamos a desconectar desde nuestra sexualidad y nuestro placer, porque esto aparte de ser nuestra conexión con nuestro cuerpo, ahí creamos vida y no nos explicaron cómo hacerlo. Entonces también quiero resaltar algo muy bonito que no lo has compartido, pero a raíz de eso mi hermana le ha explicado a su hija cómo es la sexualidad y le ha explicado a muchos amigos de sus hijos. Entonces me parece muy bonito cómo va creando conciencia, ¿no? Para que podamos hablar y a raíz de eso, y esa es la conexión que tiene mamá con la hija, ¿cierto? Porque Así. bueno, la sexualidad masculina se la enseña al masculino al hombre, ¿no? Ahí sí ya. Ujú, Pero ese es el vínculo que se conecta y conecta con mamá. Entonces, gracias por compartirlo. Y ujú. cuéntanos cómo ha sido para ti explicar o abordar estos temas con tu hija y desde qué edad lo empezaste a hacer. Lo que pasa es que, digamos que en casa siempre hemos sido abiertos a hablar de todos los temas. Y digamos que es un tema que nunca fue tabú y siempre estaba hablando de la sexualidad. Y cuando ya empezaron a ser adolescentes y de pronto salían a la casa, a la calle con los amiguitos, pues siempre mi despido de bendiciones, Dios te bendiga, no te drogues, no te emborraches y usa condón. Entonces, usa preservativo. Entonces, eso a todo el mundo le genera un wow, ¿cómo le voy a decir eso a mis hijos? Y siempre les he dicho eso porque siempre les he dicho que hacer el amor es muy rico, que la sexualidad es deliciosa, porque obviamente después de todo ese proceso, después de ya que me separo del segundo padre de mi hija, del padre, perdón, de mi hija, de mi segundo marido, empiezo a investigar y empiezo a disfrutar del sexo. Y empiezo a disfrutar del sexo conmigo, porque no tenía pareja. Y entiendo y reconozco que tengo que conocerme sexualmente, que tengo que ponerme un espejo y mirarme cuáles son mis partes íntimas y cuál me gusta que me toquen, cuál no. Y empiezo a conocerme y a explorarme y a tener orgasmos maravillosos conmigo y cómo voy a dejar, digamos, como en esa ignorancia a mis hijos con eso tan rico que yo estaba viviendo. Entonces siempre les decía que no, que el sexo no es malo,
pero por favor, que preservativo siempre, siempre con permiso, siempre con esa ternura necesaria para que el otro te respete y para que tú le respetes. Entonces, siempre mis despedidas después de la bendición es no te drogues, y por favor utiliza preservativo. Y a raíz de entonces empezamos a hablar y la pandemia fue un momento muy especial porque claro, mi hijo tenía una comunidad que en su momento se llamaba Yubo y se encontraba ahí con un montón de gente que no conocía de nada, de otros países y empezaban a hablar y un día me dice, mamá, ven, danos un taller de los que tú das de sexualidad y yo voy y saco mi pene, yo voy y saco mi vagina porque a los talleres los llevo, saco los aceites, saco que las esposas y empiezo a explicarles a chicos de 17, 18 años y a dejar que me hagan preguntas. Y a mí me sorprendió que una niña de 18 años de México me dice, Gina, ¿es verdad que cuando uno tiene la primera relación sangra y sangra abundantemente? Me sorprendió mucho porque dije, ¿hasta dónde estamos dejando a nuestros hijos solos en el camino? Que es una pregunta tan básica, tan fácil, que una mami se la puede responder a su hija para que la nena venga y me la haga a mí, que soy una desconocida a través de las redes sociales. Le di su respuesta y luego me hizo otra pregunta más profunda y le dije, no puedo respondértela, pregúntale a tu mami, porque me parece muy responsable tener yo que responderle eso, ¿no? Entonces le dije, habla con tu mamá que ella te lo va a contar y tal. Y desde entonces, pues la sexualidad y mi maleta que mantiene debajo de la cama, pues es una maleta abierta para mis hijos en cuanto a que saben que mamá tiene ahí, tiene un vibrador, obviamente que es el que lleva a los talleres y tal, pero no les causa pudor, no les causa, uy, qué Ujú, horrible esto, ¿no? ujú. Entonces desde entonces es abierta la sexualidad en casa. Ya, está muy bonito. Entonces podemos decir, cuando yo sano, hago un camino, una autopista, ya, máxima velocidad para mis hijos, llena de luz, donde ellos pueden continuar. ¿Y cómo serán entonces los nietos, los bisnietos, los tataranietos? La evolución que a partir del aprendizaje está haciendo Gina muy valioso. Y bueno, las chicas que están escuchando se estarán haciendo también preguntas. Y tendrán muchas dudas y bueno, estarán en un sí, un no, en signo de pregunta. Si revisamos la historia, ¿ya? Si revisamos nuestra historia, nosotras tenemos que recordar que hace muchísimos años la mujer no podía sentir nada. Se le colocaba una sábana y tenía un rotico. Ah, sí. Sí, señora. ¿Y así hacían el amor? Sí, solamente Wow. para que el esposo, y solamente era para procrear. Ok. Y ella no podía sentir porque en ese momento eso era un pecado. O sea, así pasó durante muchos años. Entonces era prohibido. Y el esposo no podía ver el cuerpo de su esposa. No lo podía ver y había que estar muy, muy tapadita. ¿Sí? Y no la podía ver ni siquiera en ese momento tan íntimo. ¿Ya? Y estaba totalmente tapada con una sábana. Entonces la mujer que dejara verse o sentir algo, entonces ya entraba en el pecado. Entonces hay que entender eso y también nuestra historia, o sea, y eso está allí en nuestro ADN. Y también el tema de nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, etcétera, cuando fueron entregadas a un hombre adulto y ellas eran unas niñas, y ese va a ser su esposo, elegido por sus padres, y es una niña de 14 años que tiene que responder sin saber nada, sin tener ningún conocimiento, a un hombre mayor que desconoce. Esa fue la sexualidad de nuestras abuelas y tenían que tener los hijos que llegaran. Entonces, ¿qué conexión tenían con su cuerpo? Ninguna. Y Ninguna. ahora es que estamos hablando de estos temas. En otras De este épocas tema tan nos baú. estarían persiguiendo. Exacto. Y gracias, gracias a la vida, de verdad que podemos tener esa fuerza de hablar desde la conciencia, desde el amor y también
con respeto, porque no queremos que esto se vuelva libertinaje, obviamente no. Simplemente es tener esa conciencia de decir, oye, ya sé que puedo hablar, ya sé que me puedo conectar con mi cuerpo, puedo decir cuándo sí, cuándo no, pero también entender que esto es sagrado, que esto es sagrado. Y que cuando decimos, dejamos entrar a alguien aquí a nuestro cuerpo, va a entrar también toda su historia, porque es una conexión, es un vínculo invisible. Así que si tú nos estás escuchando y has tenido muchos vínculos invisibles, pues es hora de irlos limpiando, de irlos cortando, para que tú también puedas estar en paz con esa persona que quieres estar, o si ya tienes un marido o esposo, para que esa sexualidad también fluya desde otro lugar con amor y sin tanto dolor, ¿no? Porque por ahí, imagínense la historia de nuestras mujeres tapadas, otras regaladas, o sea, tenemos unas memorias fuertes donde se bloquea qué? El amor, donde se bloquea qué? Nuestra conexión con nuestro cuerpo y donde se bloquea esa sexualidad, ese placer, ese disfrute. Qué tan Yo pregunto, importante conocer la historia. yo, Pregunta, yo, pregunta. yo tengo una pregunta, pues para las dos, porque siempre hablamos, ¿no? De la historia, de los antepasados, de los ancestros y tal, y que todo viene de allá. Entonces, claro, en la época antigua era muy común que existieran las orgías. Y entonces los reyes estaban con un montón de mujeres y los hombres con un montón, y se intercambiaban entre todos y así eran las fiestas y tal. Y si eso viene de nuestros antepasados, es decir, ¿cómo se debe hoy en día trabajar? ¿Estaría bien entonces todos aquellos que son promiscuos y que están con muchos o no? Hay una teoría desde lo sistémico familiar, cuando una persona para poder sentir y disfrutar su sexualidad necesita estar con varias personas. Entonces esas otras personas tienen roles inconscientes. Entonces Ok. una de esas personas es la pareja y la otra es la madre. Entonces estoy en el Edipo no resuelto, queriéndolo resolver. Pero te estoy diciendo, no es acá, es desde el inconsciente, ¿ya? Entonces solamente se puede llegar a una relación madura de pareja cuando eso ya se resolvió. Ya resolví el Edipo, ya salí de ahí, del enamoramiento a la madre. Si estamos atrapados en el primer amor, que es el amor a mamá, para nosotras, porque para los niños se enamoran literal de la mamá De la y mamá. las niñas se enamoran literal del papá. Entonces, una de las otras personas hace ese rol de manera inconsciente. Entonces, ya la felicidad está completa porque ya tengo a mi papá, a mi mamá y a mi pareja en una sola relación. Bueno, inconscientemente, sin juicio, estamos hablando de la teoría. Bueno, desde la teoría. Pero también hay que entender la sexualidad, es todo el cuerpo, porque mira, vamos a una sala de baile donde no conoces a nadie y resulta que alguien te mira y no te ha dicho nada, no sabes quién eres. Y con esa mirada sentiste todo, te estremeciste, se te erizó la piel, sentiste algo, mejor dicho, y fuiste al cielo y volviste con la mirada. Entonces eso también hace parte de nuestra sexualidad. Ahora, el roce, cuando alguien te roza la piel, o sea, una caricia así, pero en esa caricia ya te dice todo y si no, recordemos una película, El piano, no sé si se la vieron, ¿no? Ah, No. No, bueno, no me la he visto. en esa película la señora está totalmente tapada tocando el piano y el señor que está súper enamorado de ella y tiene el piano en su casa para que ella venga a tocar el piano en su casa, ella tiene un rotico en una media, de las que tiene, le sube hasta la rodilla y él toca la piel de ella a través de ese rotico. Ese es todo lo que ella siente cuando le toca la piel allí. Entonces allí es la expresión de nuestra sexualidad, está en toda nuestra piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, lo siente.
quiere decir del abrazo. Entonces, mira, imagina tú una relación en la cual tu pareja te abraza y no necesitas más, sino ese abrazo, quedarte allí, en el abrazo, sintiendo todo lo que el abrazo te transmite. Entonces, en la sexualidad hay que hablar todas las anteriores. Y también hay que hablar de esa energía que transmite la mujer. Es una energía de protección, es una energía de creación. La mujer es creativa desde allí. Entonces, he escuchado decir que, por ejemplo, en las tomas de yagé, cuando una mujer está menstruando, no puede estar allí. O sea, no será en todas las tomas, pero entiendo que sí. Allí se entiende que la mujer antes, durante y después de los días de la menstruación tiene un poder que no sabe que lo tiene, ya de crear, de influir. ¿Sí? Es una energía creadora. He escuchado la frase que esa mujer en este momento puede influir a todo un ejército desde su capacidad creativa. Es ese poder que desconocemos que tenemos. Es más fácil entenderlo cuando decimos una madre de familia que tiene a su hijo a millones de kilómetros de distancia, lo está protegiendo con una bendición. Ese es Totalmente. el poder femenino. Cuando nosotras lo descubrimos, conectamos y nos empoderamos con ese poder. Entonces también desde allí hay que entender la sexualidad. ¿Cómo te lo hace sentir, Gina? No, yo conecto con todo lo que me dice. Con todo conecto. Y digamos que ya en el proceso final, donde ya hice el descubrimiento, pues, de poder disfrutar sexualmente, no solamente conmigo, sino con hombres, con parejas, entendí algo que ahora con ustedes, en todo este proceso de terapia, de círculos, de constelaciones, lo repiten mucho. Y es que en los talleres siempre le decía a las chicas, en una relación sexual hay tres, somos tres. Y todo el mundo se queda así como, wow, sí, somos él, yo y nuestra mente. O sea, para mí es brutal y lo pongo como si fuera algo fuera de mi cuerpo, porque si no estoy en el presente, si no estoy en ese momento del acto sexual, no voy a disfrutar, no voy a lograr esa parte sexual. Y es lo que ustedes siempre dicen, ¿no? Es el estar aquí, en el ahora y el presente. Y es a lo que le sacan mucho chiste, y es que está uno haciendo el amor y él está ahí encima de él y uno, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer de almuerzo? Vea, el recibo no está pago, no sé qué. Obviamente en ningún momento vas a llegar al orgasmo porque no estás presente, no estás ahí. Entonces creo que viene muy de la mano con lo que ustedes todo el tiempo nos están enseñando, ¿no? Esa presencia. Claro, con Y el no, deber, cumplir un deber. O sea, es la mujer exacto. cumpliendo el deber que le es impuesto. Y ahí es donde, retomando lo de mi hermana, el presente, pero es que es en todo. O sea, cuando tú estás en presencia en todos tus aspectos de tu vida, lo puedes disfrutar y volvemos a conectarnos con nosotras, con nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con esa desconexión? Pues que nos hemos olvidado de nosotras. Y gracias a todas estas nuevas herramientas que han salido, que la doctora comparte, que yo comparto con mucho amor y que mi hermana, aunque no lo crea, que está compartiendo también, está dejando esas semillitas de fuerza, de amor propio a todas esas mujeres que se han sentido menos, ¿no? Que yo no soy suficiente, porque creo que eso es un candado que hay en muchas mujeres, ¿no, doctora? No soy suficiente. Es Imagínate ahí. cuando entramos en la culpa, ¿ya? Y no entendemos, cuando no entendemos por qué caí en un triángulo amoroso. Pero si nosotras lo analizamos desde el transgeneracional y empezamos a hacerle preguntas a ella, que es la que generalmente entra en la culpa, pero también le puede pasar al hombre, es a tu mamá también le pasó? Sí. ¿Y cuántos años Claro. tenía tu mamá? 35. ¿Y cuántos años tienes tú? 35.
¿No te parece que ya no es casualidad que tú hayas vivido un triángulo amoroso a la misma edad que tu mamá lo vivió? Wow. Entonces ahí, mira, entonces no es porque yo no sea bonita, no es porque yo no sepa esto, es porque estoy en una lealtad invisible, en una repetición. Entonces resulta que cuando hay un triángulo amoroso, los dos somos responsables porque entramos consciente o inconscientemente en la repetición de la historia del triángulo Sí. amoroso. ¿Para qué? Para que el triángulo amoroso sea resuelto. Así que no hay víctimas, no hay perpetradores, no hay culpables, no hay víctimas, sino que los dos somos corresponsables de haber creado este triángulo amoroso, tanto ella como él. La tercera persona que entra en el triángulo amoroso también está llamada a revisar su historia. ¿Por qué está en el lugar de la otra o del otro, el amante? ¿Ya? ¿Por qué la mujer está allí teniendo que vivir, ser plato de segunda mesa, como bien lo dicen? Está bien dicho cuando se dice, ser plato, ¿te gusta ser plato de segunda mesa? No, ¿y por qué estás ahí? Porque resulta que en mi niñez yo vi que mi papá era feliz con la otra mujer y no con mi mamá. Entonces yo inconscientemente elegí ser la otra porque la otra es la que vive feliz. Y resulta que cuando lo empiezas a vivir te das cuenta que no, que la otra sufre muchísimo porque él no está disponible para ella o ella no está disponible para él. Entonces, las tres personas que hacen parte del triángulo amoroso están repitiendo una herida que no fue resuelta por sus ancestros y están llamados a resolver esa herida. Entonces vuelvo y digo, Gina lo que hizo fue, bueno, ¿qué pasó aquí? Vamos a resolver, fue positivo, pero hay otras personas que no, caen en una depresión que puede durar muchísimos años, ¿ya? Y ahí se quedan en el por qué soy insuficiente, ¿sí? Mi culpa, es mi culpa. ¿Qué pasó? Sin encontrar una solución, no buscan la solución, se quedan en la depresión. Entonces, recuerdo, vuelvo y repito, todos estamos llamados a resolver esos triángulos amorosos, ¿ya? Y no es que a mí me faltó algo, es que estoy en la repetición. Cuando repito, cuando yo entré en el medio del conflicto de mis padres, en el medio del conflicto o de los abuelos o de los tíos o donde haya crecido, a favor de uno y en contra del otro, porque los dos son mis ancestros por igual y a los dos les debo respeto y lealtad, ¿ya? Entonces hay que salir de allí, ese es el llamado, salir de ahí. Otra vez, como dice Carol, estar en el presente. Desde mi, diría yo, desde mi lugar al interior del Desde sistema mi- familiar. Exacto. ¿Y cuál es ese lugar? Pues mi lugar como hija, mirando a mamá, mirando a papá, honrándolos, amándolos, respetándolos y saliéndonos de ese triángulo amoroso y de esa herida, porque la herida vendría siendo la herida de la traición, Ujú. ¿no? ¿Y cómo nos volvemos si estamos muy, muy metidos en esa herida? ¿Cómo lo ¿Cómo nos resolvemos? volvemos, doctor? No, ¿cómo nos volvemos? ¿Cuáles son los aspectos cuando estamos en esa herida de la traición? ¿Cuál es nuestra máscara? Porque sabemos que cada herida tiene una máscara que nos ponemos, ¿no? Ya, entonces yo empiezo a controlar porque a mí no, eso no me va a pasar. Y empezar a ser una mujer Exacto, controladora también me desconecta de mi cuerpo. Me desconecto de mi cuerpo para exacto. poder controlar todo el tiempo. Y estoy alerta todo el tiempo y ese no es un rol femenino. Empiezo a desconectarme de mi propia identidad, de mi propio ser mujer. Y ahí yo estaba pensando también en los hijos, las mamitas que hoy en día puedan estar viviendo esta situación y a lo mejor están atrayendo a sus hijos hacia ellas, porque es que si ve lo que está haciendo su papá, ¿cómo le parece? Entonces empiezan a mal hablar del Señor y el hijo a liarlo con la mujer y a ponerlo en contra del papá y resulta que ¿quién pierde? Los hijos, porque ese Señor es el papá de sus niños, ¿ya? Entonces, Y esa ira y ese deseo de venganza también me desconecta de mi cuerpo y de mi sexualidad. Wow. Y ese es el punto de encuentro, reconectar con mi cuerpo y con mi sexualidad y empezando.
soltando la historia de nuestras mujeres que tenían que obedecer unas órdenes, unas creencias, reconectando con el cuerpo de mamá, así ella me haya rechazado por la razón que fuera, y encontrándome con mi propio cuerpo, descubriendo, así como tú dijiste, Gina, descubriendo mi cuerpo, conociendo mi cuerpo y cómo puedo sentir con mi cuerpo y darme ese permiso y luego transmitirlo a las futuras generaciones. Wow, Qué me parece bonito, Doc. maravilloso y yo creo que es muy lindo poder decirle a las mujeres que no sientan que la sexualidad es un tabú, que es prohibido, que es malo, porque al fin y al cabo eso fue lo que a nuestras madres les vendieron en su momento, que era malo, y que se den la libertad de explorar con ellas mismas, que se den la libertad de leer si quieren sobre sexualidad o un libro erótico y buscar las ayudas necesarias que puedan encontrar porque les voy a dar un dato y ese cuento de tengo dolor de cabeza para no hacer el amor es totalmente falso. Todo lo contrario. Cuando hacemos el amor es cuando se nos quitan los dolores de cabeza porque nosotras segregamos muchísima endorfina que nos permite quitar el dolor de cabeza. Así que tiene muchísimos beneficios también a nivel de salud, no solamente ese petit morte, que es lo que se siente, pues la pequeña muerte cuando tienes un orgasmo, sino que también a nivel emocional. O sea, hay mujeres que les da mucho mal genio cuando llevan mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, por ejemplo. Y cuando las tienen es como que vuelves a conectar contigo, o si estás tan conectada con tu pareja, con el amor con tu pareja, que vuelves nuevamente como a tener ese momento de ese abrazo que hablaban ustedes ahora, ¿no? Entonces, Eso. para algunas es el abrazo, para otras es ese momento, incluso ni siquiera el hecho de hacer el amor, sino de lo que viene después. Ay, me va a abrazar y nos vamos a quedar arrunchaditos. Para cada una es un momento especial, o para otra tampoco es el momento del orgasmo, pero sí el preámbulo. Ay, cómo me empieza a mirar, o cómo me he visto y me encanta cómo me he visto para hacerlo, y eso me eleva, ¿no? Entonces es poder disfrutar también porque empieza a ser parte del amor propio, empieza a ser parte del aceptarme, aceptar mi cuerpo, reconocerme, decir, es que también puedo ser sexy con los senos caídos, porque además, mira, si yo me acepto, él me va a mirar hermoso. Entonces es un proceso muy lindo de cada una de las mujeres, independientemente en qué lugar, en qué edad se encuentren, en qué lugar como esposas o como novias se puedan llegar a encontrar. Esa es un bonito punto de llegada a donde todas deberíamos de llegar. Hay que entender el tema de las creencias limitantes que siempre tenemos las mujeres, hemos tenido y tenemos todavía, porque eso es actual, acerca de que no podemos sentir, no podemos ver nuestro cuerpo, no podemos tocar nuestro cuerpo, eso es pecado, eso está mal hecho, que cuidadito que se den cuenta que eso está pasando, que usted está haciendo eso porque está mal visto, está juzgado, es negativo y es pecado. Eso no se puede hacer. Entonces hay que lidiar con todas esas creencias limitantes. Entonces, Lina, tú ya lo has hecho. La invitación es para que las chicas que están escuchando asuman el reto de tomar a su niña interna, que es la que está allí con esa creencia, con ese candado. Usted no puede, usted no se puede mirar, usted no se puede tocar, usted no puede sentir. Recuerden cómo le decían, éntrese para la habitación, vaya, póngase un pantalón, póngase el vestido, tápese, no se siente así. Acomódese el vestido, acomode las piernas. ¿Por qué se sienta así? Pues así crecimos. ¿No les pasó eso? Entonces tenemos esa prohibición, mientras que el niño podía salir, pasar por la sala de calzoncillo y nadie le decía nada, pero vaya una niña, pase por la sala el calzoncito y verá qué le pasa. Entonces, desde allí, entonces es la invitación para que desde nuestro adulto tomemos esa niña interna y empecemos a liberarla de todas las creencias limitantes, que no solamente la que nosotras escuchamos, sino la que está en nuestra sangre, en nuestro ADN, de nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, que ese es nuestro linaje femenino.
Qué bonito, mi doc. Gracias, gracias por compartir toda esa sabiduría con este espacio tan bonito. Recuerden que estamos en podcast, video podcast en YouTube como Sanando lo Invisible, en Spotify también o Spotify, como se diga, depende de donde nos estés viendo. Y la doctora tiene un espacio abierto todos los jueves al servicio, se llama Campos Virtuales, donde ahí puedes entrar y observar casos e identificarte y sanar. Ahí siempre te llevas esas perlas de sabiduría. Bueno, Gina, gracias por acompañarnos a este podcast tan bonito. Hemos tocado varios temas porque al fin y al cabo esto es una charla de amigas, ¿cierto? Donde vamos exponiendo, donde nos vamos comprendiendo, escuchando y bueno, con la sabiduría de la experiencia de la doctora, que recuerden que es psicóloga, consteladora, biodescodificadora, durante más de 40 años de experiencia, pues aquí estamos todas aprendiendo y al servicio. Carol Ortega aquí, su servidora, es terapeuta sistémica y está en Madrid por si en algún momento requieres alguna consulta. Y antes de cerrar este espacio tan bonito, yo les tengo una pregunta a las dos. ¿Qué te hubiera gustado escuchar en la niñez sobre la sexualidad? Lo que dijo Gina, ¿Qué? lo que le ¿Qué, dice a Doc? sus hijos. Total. Yo creo que partiendo de la base del periodo, ¿no? A mí me hubiese gustado, pues yo recuerdo cuando me vino el periodo y la cama súper manchada roja y mi abuelita fue con mi abuela encima, entonces no sabía qué decirme, a mí no me habían dicho que eso me iba a llegar, y yo, abuela, me voy a morir, me estoy desangrando y tal, entonces yo creo que partiendo de esa base de que, porque es que hace parte de nosotras, ¿no? Entonces sí que nos hubieran contado y que no me hubieran dicho, es decir, que me hubiesen dicho que puedo disfrutar de la sexualidad siempre y cuando yo acepte y le dé permiso a esa persona a entrar en mi cuerpo. Me hubiese encantado esa parte, ¿no? Porque además también como que quedas limitada, no, es que hasta que no me case no puedo tener una relación sexual, entonces eso también como que, ay Dios mío, eso es como tan terrible, eso es como, que solamente una persona lo va a hacer, no sé, le generan alrededor de todo eso una mística que creo que no es tan necesaria y es lo que nos genera el bloqueo mental y que yo recuerdo que si todas en este momento hacen un análisis de su primera vez, yo creo que el nervio era más de cuando lo sepa mi mamá, ay, me van a ver cuando estoy caminando y las caderas van a estar anchas, Dios mío. Y uno no disfrutó de su primera sexualidad. Voy a llegar oliendo jabón chiquito, si es que tuvo la ventaja de que la llevaran a motelear, ¿no? Y uno no disfruta porque te meten tanta vaina en la casa que realmente no disfrutas y no te dedicas a elegir a esa persona porque realmente nosotras debemos elegir a quién le entregamos ese primer momento. Perfecto. Y nos preocupamos más de dónde va a ser, que no me vean, que no sé qué, de otro tipo de cosas. Cuando tú dices, Qué Eh, bonito. sí. cuando dices elegir me encanta, porque tampoco es al otro lado donde estás con el uno, con el otro, 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 y estás con esa persona y ni siquiera le preguntaste cómo se llama y no sabes que no lo vas a volver a ver, o a él o a ella. Entonces, es recordar también que nuestra sexualidad es un divino femenino sagrado. Y para eso hay libros como el Tantra, que pueden buscar acerca del Tantra en la sexualidad de pareja, que es algo sagrado y a partir del cual se puede crear también. Qué bonito, mi Doc, qué bonito, Nina, gracias. Y esto me abrió una puerta más, aparte de ser terapeuta sistémica, también hago círculos de mujeres, ¿no? Y el mes pasado hice un círculo sobre el útero para que conectáramos con él, para que observáramos qué se alberga ahí y pues conocieran su forma también, porque estamos tan desconectadas, chicas, que muchas veces ni siquiera sabemos qué forma tienen nuestros órganos. Entonces, a raíz de esto, yo tengo una hija que se llama Sofía, es pequeña, y yo ya estaba preparando su primer círculo de menstruación, ¿no? De ese rito de paso, porque cuando nosotras menstruamos, hacemos una transición y un cambio. Entonces, es muy bonito que lo hayas mencionado, Nena, gracias, porque es muy importante que nosotros veamos
todo nuestro cuerpo, todo lo que hay por dentro y por fuera, y todo lo que no se ve sea sagrado. Como lo dijo la doctora, es el divino femenino, donde cada vez nos vamos conectando más a él y cada vez vamos viendo nuestro poder, nuestra fuente creadora, nos vamos reconociendo y así vamos sanando todo, a todas nuestras mujeres, porque al fin y al cabo, gracias a todas ellas estamos aquí. Gracias a todas esas mujeres que sufrieron abusos, gracias a todas esas mujeres que no sabían cómo hacerlo, hoy les estamos dando esa voz y ese permiso, y nos estamos dando ese permiso, perdón, para hacerlo diferente, gracias a ellas, y honrarlas y verlas y amarlas. Así Pues yo es. antes de que ustedes me despidan, me gustaría dejarle a las mujeres que están viendo este podcast, y a propósito, gracias por invitarme a Sanando lo Invisible, y es decirles que se saquen de la cabeza eso de que son frígidas, de que no sienten, de que no llegan al orgasmo, de que no, es que yo no soy sensual, yo no soy sexy, yo no lubrico, ¿vale? Que se saquen eso de la cabeza, porque todas tenemos la capacidad de lubricar, de ser sexys, de llegar al orgasmo. Lo que pasa es que ahí ya es donde tienen que ir a buscar a las terapeutas, porque tenemos esa creencia limitante, venimos con todo aquello que arrastramos de nuestras madres y que además que hemos escuchado en casa, ¿no? De que la mujer es frígida, de que, ay, no, entonces es que yo no lubrico, entonces vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro, que también, que obviamente que ayuda y que sirve, pero que sí es importante que recuerden que todas tenemos las mismas capacidades, o sea, todas tenemos las mismas manitos, los mismos piececitos, las mismas neuronas, nuestros mismos genitales, todos tenemos los mismos genitales y las mismas capacidades para que esas 1000 venitas que tenemos ahí abajo puedan empezar a desarrollar esa sensibilidad, y que hoy se les abra una luz y digan, wow, sí, quiero salir en la búsqueda de ese amor propio desde la parte sexual. ¿Dónde te pueden encontrar, Gina? A mí, pero no soy terapeuta sexual. En arroba Gina Tati. En arroba Gina Tati. Ahí estoy en Instagram, y bueno, por ahí nos vemos en las redes sociales. Gracias y gracias por venir a esta charla tan interesante, ¿sí? Hacer de que poco se da en una sala de reunión, porque todavía sigue siendo un tema tabú. Totalmente. Muchísimas gracias, Doc. Siempre al servicio de ustedes, y que siga siendo un éxito y creciendo, sanando lo invisible. Las amo. Un abrazo Muchas virtual y gracias, gigante, muchas gracias. gracias. Un abrazo virtual lleno de amor, lleno de luz. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje, por acompañarnos en este tema tan bonito y tan transformador que cada vez va teniendo más voz. Recuerden que estamos aquí para acompañarlas en este proceso, así que cualquier duda, cualquier cosa que requieran, debajo van a estar, abajo, ahí en un cuadrito, abajo va a estar el teléfono de la doctora, las redes sociales también de Gina Tatiana, porque aparte pues de ser comunicadora social y del tema que nos vino a compartir, ella tiene una comunidad que se llama Colombianos en Europa, por si quieren seguirla. Es muy bonito, si estás en Europa, pues puedas observar todo lo que pasa y estar al día de sus noticias. Y gracias a todos. Bueno, antes de irnos, un mensaje para el hombre sobre este tema. ¿Qué les dirían ustedes? Yo aquí quería decir, y también para los hombres, que todavía es tiempo de conectar con ese abrazo de mamá y de papá aquí hacia nuestro niño interno, y es la mejor manera y poderosa de empezar. Entonces, que las mujeres adoramos eso, la ternura, la expresión del afecto con la ternura y ser escuchadas. No, qué bonito. Gracias, Edu. Para los hombres que estén por aquí viéndonos, yo creo que es importante que recuerden que el placer es de dos, así como una relación de parejas de dos, pues el placer también es de dos, y tenemos que buscar que los dos lleguemos al orgasmo, que los dos nos sintamos bien, y así como en esa sociedad de hogar estamos hablando de quién paga el recibo de la luz, quién paga el arriendo, a dónde vamos de vacaciones, pues también tenemos que hablar de amor, a ti que te gusta, a ti que no
no te gusta, te puedo hacer esto, probamos esto, el hablar, el comunicarse. Oye, no, a mí no me gusta que me digas palabrotas cuando estamos haciendo el amor, perfecto, pero sí me gusta que probemos juguetes. Perfecto, hablar, porque si no se habla, realmente ninguno de los dos va a llegar a tener un placer sexual y ahí es donde sale el hombre o la mujer también en búsqueda de una tercera persona para que le complazca sexualmente. Así que diálogo y comunicación sexual también es muy importante. Así es, la relación de pareja se crea. Total. muchas gracias por esos mensajes tan bonitos. Y tú, hombre, si te has comido todo este podcast y simplemente decirte que sanar tu linaje masculino es también honrar al femenino, o sea que con ese abrazo grande de papá y de mamá, abrázalos, siéntelos, que simplemente sé que el hombre también le han exigido mucho en esta vida, entonces apenas está aprendiendo a hacerlo diferente o recordando, ¿no? Un beso enorme, nos amo infinito, nos vemos en el próximo episodio de Sanando lo Invisible. Adiós, mi doc, adiós, Gina, Adiós. gracias, Adiós, gracias. gracias.